llama la atención, ¿no? En este Evangelio es un poco particular también de Lucas, como historiador también, que para poder dar un mensaje espiritual, pudiéramos decir así, tome tantos detalles históricos. Habitualmente cuando uno habla de espiritualidad pareciera que estamos hablando de algo que es un poco como atemporal. La espiritualidad, la santidad tiene que ver con el cielo y poco importa el momento histórico que se esté viviendo. El año 15 del reinado del Imperio Tiberio, cuando Poncio Pilato, Herodes, Filipo, Lisanias, bajo pontificado Anás, Caifás, nos está dando, qué sé yo, toda una referencia histórica, no digo del Congreso de aquella época, ni del gabinete de gobierno, pero más o menos así. Se nos está dando toda una ubicación histórica. Vuelvo a decir, muchas veces diríamos, bueno, en el fondo tiene que hablar con Bautista, no sé para qué tanto detalle. ¿A usted qué le parece este asunto? ¿Para qué tanto detalle? Si hay que hablar de Juan Bautista, ¿qué tiene que ver todo lo demás? Bien. Para hacer sentir que está en una cuestión histórica. Sí. Bien. Puede ser. Puede ser. Yo creo que en realidad, bueno, ustedes saben que el Papa Benedicto escribió 3 libros sobre la vida de Jesús y bueno, y acaba de entregar el de la infancia de Jesús. Lo primero que él subraya de este texto y de estos textos, porque también va a decir lo mismo del nacimiento de Jesús, San Lucas, es cómo realmente, primero, el mensaje cristiano es un mensaje dado como un acontecimiento histórico. El cristianismo no es como la filosofía de Lao Tse, un libro que escribió alguien en un determinado momento y una recopilación de la sabiduría, como pudiera ser el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. El cristianismo es un acontecimiento histórico. Dios se hizo hombre y en un momento histórico determinado. No eligió ni la mejor época ni la peor época, eligió un momento determinado y se hizo hombre y se encarnó. Y estamos tocando una realidad humana histórica en un momento determinado. No es una filosofía de vida el cristianismo, es creer en un Dios que eligió un momento de la historia para encarnarse. ¿Se entiende esto? No es una filosofía etérea, no es un saber solamente de un buen vivir, no. Es el mismo Dios que se metió en la historia humana. ¿Cuándo? Siendo Tiberio emperador, Poncio Pilato. Ahí en ese momento Dios eligió encarnarse, meterse en el mundo, hacerse uno como nosotros y pasando toda su vida las mismas situaciones y circunstancias que pasa un ser humano. Esa es nuestra fe, un Dios encarnado, un Dios que pisa esta tierra, aunque también camina por las aguas. Un Dios que se hace hombre, aunque lleva culto a la divinidad. Un Dios como nosotros, aunque la gente se asombraba de la autoridad con que hablaba y de los milagros que hacía. Eso. Pero un momento de la historia humana vio cuando Dios se hizo hombre. No es un mito. No es un mito como tenían los griegos. No es un mito como se puede inventar de cómo se pensaba al comienzo del mundo en las culturas babilónicas. No, es un mito, es una realidad. Creemos en un Dios que se ha encarnado. Primer punto. Segundo punto que me hace pensar todo esto es también el hecho de que por algo eligió ese momento de la historia y no. O sea que va a decir por ahí
Nuevo Testamento, al llegar la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Y bueno, será porque para Dios ese era un momento determinado, estaba en el plan de Dios. Es decir, Dios trabajó en la humanidad y en un determinado momento ahí Dios sintió que era el momento de plenitud para asumir la historia desde ese momento histórico y no otro. Y a partir de ahí abrir ese dinamismo de un Dios que hecho hombre resucita para meterse en la vida de los hombres, para resucitar la vida de sus hermanos, para comunicar el Espíritu Santo que hasta antes no se había comunicado de esa manera y con esa intensidad. Recibirán el Espíritu Santo que les recordará todo y les actualizará toda mi obra. La obra en Jesucristo es una obra distinta del Antiguo Testamento, por más que sea el mismo Dios. Y el Nuevo Testamento ha conocido la plenitud de los tiempos porque ya Dios, hecho hombre, se da como hombre. Ha resucitado y se entrega. Da el Espíritu Santo. Y ustedes recibirán el Espíritu Santo, dice. Y serán mis testigos, es decir, obrarán con el mismo poder que yo tengo. ¿Eso está bueno o no? Está bueno. Eso empezó a pasar a partir de un momento determinado, desde que Dios se hizo hombre. Bien. Y un tercer punto que me hace pensar esto es que también la historia no está al margen de la espiritualidad. ¿Qué es lo que dije? Que la historia no está al margen de la espiritualidad. Los gobernantes nos santifican. No. ¿Qué dije? No, que nos crucifican o que nos santifican. Nos crucifican. Bueno, a Jesús lo crucificaron, pero también lo santificaron. Y resucitó a pesar de todo. Entonces, no, esto ahora bien dicho en serio. Somos personas históricas. Estamos llamados a obrar con el poder de Cristo en un momento histórico. Siendo, y no nombro todo porque por ahí va a ser largo, el contexto histórico no está al margen de la espiritualidad. Los santos no se hicieron adentro de una capilla encerrados. Respondieron y surgieron de esa historia concreta. Esa historia generó la santidad, porque esa historia les pidió respuesta desde Dios. Te dije, esa historia les pidió desde Dios. Eso. Es decir, la espiritualidad no está fuera de la historia. La espiritualidad es la respuesta de Dios a la historia. Entonces, sea la historia que sea, me guste o no me guste, nuestra espiritualidad es una respuesta al momento histórico que vivimos, siendo Tiberio, siendo San Martín o siendo lo que fuere. Eso es la espiritualidad. ¿Qué medios? ¿Qué medios? ¿Qué gracia nos da Dios para vivir cada momento histórico? Y miren que los habremos vivido, que ya tenemos algunos años. Miren ustedes, siendo todo esto está lindo, porque dice, siendo Tiberio, Poncio Pilato, hasta acá es el noticiero, no digo TN por vamos a decir dura, pero digo, es el noticiero del momento, cómo están las cosas. Ahí, en ese momento histórico, Dios dirigió la palabra a Juan. Miren qué importante. En ese momento histórico, Dios dirigió una palabra a Juan. ¿Esto qué significa? Que Dios habla para cada momento histórico y suscita para cada momento histórico los profetas que ese momento histórico necesita. Ahora, ¿qué es un profeta? ¿El que te tira las cartas y te adivina el futuro? No, es el hombre o la mujer de Dios que abriendo la oreja a Dios oye
la palabra que le es dirigida para orarla, para actuarla y vivirla y realizarla en ese momento histórico concreto. Por eso la Navidad es también esta respuesta que le tenemos que dar al momento histórico. La Navidad no es solamente recordar un acontecimiento religioso, armando un pesebre y un arbolito, sino es sobre todo escuchar para este momento histórico la palabra que Dios le está dirigiendo a su pueblo y a sus profetas. ¿Dónde están los profetas de hoy? A ver, ¿tiene la dirección de alguno? ¿Sabe que es un profeta, una dirección, la recibió? ¿Cómo me dice? Bueno, a ver, acabamos el bautismo y antes de misa. Y cuando nos bautizan nos ungen con un espíritu, nos hace una marquita con aceite. ¿Bien? Y esa marquita nos dice que somos identificados con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Sacerdotes somos todos nosotros, porque estamos viniendo a ofrecer un culto. Esa historia de todos los días la traemos acá hoy a Dios. Profetas, porque todos tenemos el oído capacitado para oír la palabra de Dios. Si la oigo o no, ya es si estoy distraído o no. Eso es el adviento. Esperar, preparar y aprender a oír esa palabra de Dios. Y rey, bueno, no porque ya no tenemos coronita, sino porque somos participantes ya del reino de Dios. Y somos también actores del reino de Dios. Y no hay uno solo que lo haga, el rey y los demás son súbditos. Todos somos reyes, todos somos autores del reino de Dios en el lugar donde estemos, y en el lugar y en el momento que estemos. Por tanto, todos estamos llamados a recibir la palabra que Dios quiere actuar en este momento concreto que nos toca vivir en nuestros tiempos. Por eso, la historia también hace la espiritualidad, y la espiritualidad es la respuesta a la historia concreta que tenemos que vivir. Pues bien, entonces, que así preparemos la Nochebuena, compremos algún pan dulce que otro, pero no nos olvidemos de escuchar qué palabra nos está dando Dios para que este mundo lleno de baches se rellene, para que este mundo lleno de soberbias y orgullos se abaje, para que este mundo llamado a un reino de Dios, de justicia, de paz, de libertad, de igualdad, lo actúe y lo realice cada uno desde el lugar y el momento histórico que le toque, aunque le toque como Juan Bautista muchas veces que le corten la cabeza, o aunque le toque como le tocó a Jesús ser crucificado. Por eso los profetas también llevan una cuota de riesgo que hace que también necesiten de la fortaleza y del valor del Espíritu Santo para poder actuar esa palabra. Que el Señor nos la conceda y haya Navidad en este año también para todos, por tanto que han escuchado la palabra y están en